Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Danco Pacal y en esta ocasión les doy la bienvenida a Ahora ya lo sabes. Y en este capítulo vamos a tratar el caso de la víctima, persona menor de edad de identidad reservada, donde un juez del Estado de México determinó la absolución del imputado por el delito de abuso. Dicha sentencia se dictó el 20 de febrero del 2024 en la causa penal 19-2024. Y debemos de recordar que toda la información es tomada de las versiones públicas que existen en los diferentes portales de los estados de la República Mexicana, por lo cual cualquier persona puede tener acceso a esta información. De hecho, se pueden, en este caso en específico, buscar dicha sentencia de versión pública en el portal del Estado de México, ¿vale? Bueno, pues, ¿por qué se volvió famoso esta sentencia? Porque salió en los medios de comunicación derivado de que la víctima indirecta, es decir, la madre de la menor, manifestó su inconformidad y pusieron fracciones de la audiencia en donde la madre le debate al juez que cómo era posible ese tipo de sentencia cuando la víctima era menor de edad y que derivado de su condición no era posible que la niña se le exigiera que recordara el domicilio o más bien que supiera la dirección exacta, la hora y la fecha donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, al leer la sentencia se encontró lo siguiente, que es lo que vamos a ir analizando, ¿va? Primero, pues debemos de recordar que las sentencias se dividen considerando si son competentes o no y bueno, los puntos resolutivos, ¿vale? Y pues bueno, primero sí se consideró que el juez conocedor de la causa era competente para conocer los hechos, ya que el supuesto delito sí se cometió en el territorio donde tiene jurisdicción el juez. Posteriormente se lee que se le atribuye el delito de abuso, el cual se presume que ocurrieron los hechos el 26 de febrero del 2022. Dicho delito lo regula el artículo 279 y en este caso en específico la fracción segunda del Código Penal del Estado de México, en donde para acreditar el hecho debe de contener los siguientes elementos. Primero, que se ejecute en un menor de edad o que se ejecute en una persona que no tenga la capacidad de comprender las cosas o que se ejecute en una persona que no tenga la capacidad de resistir el hecho. Cualquier tipo de conducta de las ya tres mencionadas no va a tener el propósito de llegar a la cópula, ¿vale? Entonces también el juez nos argumenta que durante la etapa de la audiencia el Ministerio Público debió de recopilar toda la información necesaria para acreditar los hechos denunciados y que no es función del juez subsanar todas las deficiencias, lo cual es correcto porque ya para esta etapa de juicio ya debe de estar todo pasado primero por el Ministerio Público que fue el que investigó, después para ver si era la vinculación a proceso, después el ver qué pruebas se convierten pues en pruebas y después ya llevar a un juicio, que era lo que estamos ya ahorita analizando la sentencia en sí. Por lo cual, todo ya debió de haberse investigado y en su caso determinado subsanado, ¿vale? ¿Por qué hace el juez esta consideración? Y tiene razón y vamos a explicarlo por qué. Porque el punto fundamental literal de esta sentencia es por los dichos de la víctima indirecta, es decir, la madre, ya que cuando ella se presenta a hacer la denuncia por los hechos posiblemente constitutivos de delito, manifiesta que posiblemente los hechos ocurrieron el 26 de febrero del 2022, aproximadamente a las 19 horas en el domicilio del imputado. Sin embargo, el juez consideró que no existió medio u órgano de prueba presentado por la Fiscalía o por la asesoría jurídica que lograra ser incorporado y desahogado durante la audiencia para que permitiera reconstruir cada uno de los hechos y las circunstancias de cómo ocurrieron. Y con esto demostrar que efectivamente los hechos que fueron denunciados ocurrieron ese día. Y pues el juez tiene completamente la razón.
¿Por qué? Porque al momento de denunciar, la víctima indirecta, es decir, la madre, manifestó que presentó la denuncia después de que su hija le comentara que el imputado la había tocado, y cuando le preguntó qué día fue, le dijo la menor que fue el día que había estado con el imputado en su casa. Así que la madre revisó el calendario y coincidía que el 26 de febrero de ese año fue el último fin de semana que le tocaba estar con su papá. Y el 18 de febrero le tocaba a ella y posteriormente el 2 de marzo le volvía a tocar a ella. Entonces, por ende, ella deduce que los hechos coincidían con una carrera y un partido de tenis que se había suscitado el día que supuestamente ocurrieron los hechos, es decir, el 26 de febrero. Entonces debió de ser el 26 de febrero del 2022 cuando ocurrieron los hechos. Pero esto lo saca por una deducción. O sea, ella no tiene certeza de que fueron, o sea, la madre, no la niña, sino la madre no tiene certeza de que fueron ese día, sino que ella de su lógica deduce que fue ese día. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque la víctima indirecta, es decir, la madre, asume que fue ese día. Sin embargo, no aporta ninguna prueba y sin tener certeza de que ese día sucedieron los hechos. Y recordemos que en el derecho penal se debe de comprobar todos y cada uno de los hechos, es decir, la hora, la fecha y el lugar, así como presentar testigos documentales que avalen, y todo debe de ser certero, sin conjeturas, ya que de caso contrario entraría la duda razonable de que pudo haber sido otro día, otra hora o en otro lugar. Y en este caso, si existe una duda de cuándo fueron los hechos, a qué hora o en qué domicilio o cualquier otra circunstancia de cualquier otra índole que logre causar una duda razonable, pues ya no existe delito. ¿Por qué? Porque se está investigando un hecho en específico, pero si durante la audiencia, la investigación resulta que fue otro día o que fue otro horario, que no se tiene certeza en dónde fue, pues ya se acaba el delito. O en su momento o en su defecto sería otro delito que investigar. Pero si no se reúnen estas características, pues ya no existe delito. Entonces, aquí algo es muy importante. ¿Por qué? Porque el juez lamentablemente tiene razón, ¿no? Porque la madre que fue a denunciar los hechos no tenía o no aportó prueba alguna que sustentara su dicho, simplemente manifestó, y a lo mejor ese fue su error de la madre, de que ella al momento de hacer la denuncia manifiesta que ella deduce que fue ese día, mas no asegura que fue ese día, ¿vale? Ahora, después la niña, porque debemos de recordar que en este tipo de delitos, como ya lo habíamos mencionado en otros casos, para seguir con las investigaciones, primero debe de pasar por pruebas psicológicas, dictámenes psicológicos, en donde se debe de acreditar que existió una afectación psicológica en su esfera, que en este caso la niña sí fue sometida a diversos peritajes, y los resultados pues arrojaron que efectivamente sucedieron los hechos, y que derivado de esto, pues la niña presentó afectación, ¿no? La primera experta en la materia fue una psicóloga y concluyó que la niña presentaba indicadores psicológicos consistentes con víctimas de abuso, sugiriendo que derivado de estos hechos que se presentaron en la menor, debía de asumirse con 2 años de terapia como mínimo, considerando una sesión terapéutica por semana. Posteriormente, la menor también pasó por otros estudios con expertos en criminología y también de psicología, y también arrojaron que tenía afectación psicológica derivado de los hechos denunciados, mientras que el otro experto refirió que la menor sí, en su dictamen, sí arrojaba como una víctima perfecta debido a su corta edad y su falta de capacidad para comprender completamente la situación. Y derivado de estos dictámenes se recomendó nuevamente que la
que la menor comenzara con un proceso psicoterapéutico especializado en abuso, ¿no? Con sesiones semanales durante un periodo mínimo de 12 meses y máximo de 18, es decir, año y medio. Entonces, lo increíble de esta situación es que aunque la menor, a decir de tres expertos totalmente diferentes en la materia que manifestaban que sí existieron los hechos y que derivado de eso la niña sí sufrió afectación. Sin embargo, el juez consideró que dichos expertos no lograron reconstruir la totalidad de los hechos, por lo cual, a pesar de que sí existía la afectación, pues ninguno de los tres expertos corroboró ni la hora, ni el lugar, ni el día, por lo cual la eficacia de esas pruebas pues no eran idóneas. ¿Por qué? Porque ninguna prueba corroboraba o justificaba que los hechos habían ocurrido derivado de las deducciones que hizo la madre, ya que esta, o sea, es decir, la víctima indirecta es la madre, no percibió con sus sentidos los hechos, por lo cual tampoco aportó testigos y los expertos que fueron pasando a dar sus dictámenes no eran suficientemente válidos. ¿Por qué? Porque partieron de una premisa equivocada respecto al día, la hora y lugar de los hechos. Ya que de las periciales presentadas, ninguna se encaminó a investigar o a tratar de probar o a manifestar que efectivamente los hechos se llevaron el día, la hora y en el lugar donde fueron denunciados por parte de la madre, sino que solamente se tomaron como opiniones de lo que se le estaba solicitando, es decir, de la afectación. ¿Por qué? Porque efectivamente, como ya lo habíamos mencionado en unos minutos anteriores, las pruebas periciales en psicología son para determinar la afectación, nada más. No va a determinar ni van a comprobar que efectivamente quién fue o a qué hora o qué día o en qué lugar, sino simplemente se van a enfocar en determinar si existe la afectación psicológica o no, que en este caso se determinó que sí existió afectación psicológica, pero a consideración del juez fueron desestimados. ¿Por qué? Porque a criterio de él, a pesar de que solamente los estudios psicológicos son para demostrar que existe afectación psicológica y no, y con esto seguir con las investigaciones y con el proceso, ningún estudio psicológico te va a arrojar el día, la hora y el lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque no busca eso, sino nada más busca la afectación. Entonces el juez consideró, bueno, como de tus expertos ninguno me arrojó cuál fue el día, el lugar y la hora, pues vamos a desestimarlos porque no tienen valor probatorio. Ahí es como, ¿cómo? No, eso no puede ser. Pero bueno, a consideración del juez, debemos de respetar su opinión y por eso es que existen otras instancias, ¿vale? Y también el juez consideró que como el acusado negó los hechos y sus testigos afirmaron que el acusado estaba en otro lugar, día y hora, cuando supuestamente los cometió, pues consideró que por insuficiencia probatoria para justificar el delito de abuso, se dictaba la sentencia absolutoria en contra del imputado, declarando así la inmediata libertad y daba un plazo de 10 días para proceder con la apelación. Derivado de esto, el Senado de la República solicitó la destitución del juez y la víctima indirecta, es decir, la madre, sí promovió la apelación. Y bueno, en medios de comunicación se dio a conocer el video donde la madre sí debatía con el juez y donde el juez le explicaba, pues es que a pesar de que sí se demostró que existen la afectación o que sí existió el tocamiento, pues no hay otra situación que compruebe que efectivamente sucedieron el día, la hora y en el lugar donde se alegó que sucedieron los hechos, ¿vale? Entonces, ¿qué se obtuvo con esta apelación? Sí hubo una modificación en donde sí se encontraba culpable al imputado, al sentenciado, y pues evidentemente esto cambia totalmente el panorama. ¿Por qué? Porque ya tomaron en consideración en la sentencia de apelación que al momento de que se dictaba
por parte de los expertos que sí existe afectación, pues evidentemente sí existió el delito. Nada más que, pues, no se tomó en cuenta que las periciales, bueno, la primera sentencia, el juez no consideró que las periciales en psicología, que era lo que estábamos explicando, solamente iban a determinar si existía afectación o no. Sin embargo, ninguna prueba psicológica te va a arrojar el día, la hora y el momento de los hechos, pues no, o sea, eso no tiene lugar, no tiene argumentación. Entonces, al momento de que ya cambia la situación jurídica del imputado, que ya es sentenciado, ahora sí tiene una sentencia condenatoria, pero esto no significa que ya lo van a detener. ¿Por qué? Porque primero debemos de esperar a que cause ejecutoria la sentencia de la apelación, que también dan un tiempo en la sentencia, y una vez que cause ejecutoria, ya es decisión del sentenciado si promueve o no un amparo. Si promueve el amparo, lo va a hacer por los hechos que él crea valer a su derecho conveniente y hasta que se acabe todo el proceso de amparo, ya se va a conocer a ciencia cierta cuál va a ser la situación jurídica del sentenciado. ¿Por qué? Porque el amparo puede modificar nuevamente la sentencia de la segunda instancia, que fue el resultado donde ya lo condenan, ¿vale? Entonces todavía hay elementos donde seguir con esta situación para conocer cuál va a ser la sentencia, pues ya al final, ¿no? Ahora, la pregunta que se han estado haciendo todos, ¿no? ¿Tuvo razón el juez para emitir esta sentencia? Pues desafortunadamente sí. ¿Por qué? Porque aunque, como él lo explicaba, ¿no? Aunque sí existió el hecho y sí existe afectación, o sea, de eso no cabe duda, se debe de tener certeza del día, lugar y hora de los hechos. De caso contrario, al sacar conclusiones de que posiblemente sucedió tal día, o posiblemente sucedió a tal hora, o tal vez posiblemente sucedió en este lugar, estaríamos cayendo en temas más difíciles y complicados. ¿Por qué? Porque entonces cualquier persona va a poder denunciar cualquier tipo de delito asumiendo o inventando o creyendo o deduciendo que fue posiblemente en tal lugar, o posiblemente tal fecha, o posiblemente en tal, o sea, sacando conclusiones. Y lo que nos compete en este tipo de situaciones, o por qué los juicios ya están tomando esta figura, es precisamente para que no existan este tema de errores y todos tengan la certeza de que sucedieron conforme fueron investigados, ¿va? Entonces era lo que les comentaba desde siempre, ¿no? Es bien importante reunir todos y cada uno de los elementos disponibles que no dejen huecos a la duda, para que no existan este tipo de determinaciones. Y en este caso particular, por ejemplo, con la apelación, pues sí pudieron subsanar esta circunstancia y derivado de que sí sucedieron los hechos, pues es evidente que cambiaron pues la perspectiva de todo lo que sucedió y por eso ahora tienen una sentencia condenatoria, ¿vale? En este caso en particular, pues evidentemente en la apelación, la segunda instancia sí logró modificar la sentencia, pero hay muchos otros casos en los cuales no se puede hacer. Entonces, por eso es bien complicado y también a la vez bien fácil, o sea, es una línea muy delgada el poder comprobar delitos, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, ¿ustedes qué opinan, no? Porque este fue un caso muy sonado en donde sí se pedía la destitución del juez, en donde por eso también el gobierno de México, sí, del Estado de México, sí apoyó la sentencia del juez. Fue una situación muy debatida en la sociedad, también en los medios de comunicación. Y, por ejemplo, también en la sentencia que ustedes pueden leer cuando lo quieran, para que no me crean, sino que se vayan, para que también vayan fomentando la cultura de la lectura y del debate, también el juez consideró en su sentencia que sí se tomaba en cuenta que la menor
derivado de su capacidad de, cuando sucedieron los hechos por ser menor de edad, pues era evidente que no se iba a acordar de esos elementos, ¿no? Día, lugar y hora. Pero por eso se estaba tomando como referencia la víctima indirecta que era su mamá. Pero la mamá no aportó, ni la mamá, ni la fiscalía, ni los testigos, nada que comprobara que fuera el día que ella manifestaba, y que solamente se hicieron las investigaciones por las deducciones que hizo la madre. Y aquí a lo mejor también fue error de quien asesoró a la mamá en un principio, porque precisamente por lo que estamos comentando y por lo cual tuvo razón el juez. Si la mamá hubiera dicho fue el 26 de febrero, sin dar argumentaciones como lo hizo, otro panorama hubiera sido desde el inicio. Sin embargo, al decir, bueno, yo creo que fue este día porque a mí me tocaba este día y el papá el otro, y después me tocaba el otro, y entonces como la niña dijo que era un partido de tenis, pues debió de haber sido ese día. Eso fue un error, ¿vale? Pero bueno, afortunadamente ya se subsanó, y se está tratando de llegar a la justicia o conocer la verdad de los hechos, ¿vale? Entonces ahorita, por ejemplo, el imputado que ahora ya es sentenciado tenía un mecanismo de seguridad para que no pudiera escapar del país, un brazalete de seguridad, el cual se le fue quitado porque ya obtuvo sentencia absolutoria, pero pues ahora volvemos a lo que le estábamos comentando, ¿no? Vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque ahorita tiene la sentencia condenatoria, en la cual la parte acusadora tiene que esperar a que cause ejecutoria, y posteriormente ambas partes tienen el recurso el juicio de amparo, en el cual si creen que fueron violados los derechos, pues pueden iniciar un nuevo juicio, que es el juicio de amparo, ¿vale? No es recurso, porque el recurso es la apelación, ¿vale? Para que no exista después malos entendidos. Pues bueno, muchísimas gracias por seguir viendo los videos. Les recuerdo que estoy en todas las plataformas digitales como Danco Pacal, solo en Spotify estoy como Danco. Les recuerdo que ya la próxima entrega de despensas es el primer sábado de junio del 2024. Muchísimas gracias por seguir ayudando a través de la Fundación Un Día para Ayudar. Gracias a ustedes, al Servicio Social y a las diferentes universidades con las cuales tenemos convenio, ya llevamos 9 años ayudando a más y más personas. Y bueno, también agradecerles y recordarles que un porcentaje de los ingresos que se obtienen de las canciones que están en Spotify a través de Danco y de todas las plataformas digitales como YouTube, TikTok y bueno, todas las habidas y por haber donde se obtienen recursos, un porcentaje se va directamente para las despensas que se entregan mes con mes, a las cuales ya retomaremos presentar evidencias a todos ustedes con el objetivo de incentivar la ayuda. Muchas gracias por llegar hasta aquí, y bueno, ahora ya lo sabes, y nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que este capítulo de Ahora ya lo sabes les haya servido para entender por qué el juez tomó esa decisión. Sí estuvo en lo correcto, desafortunadamente pues así son las cosas, pero eso también, muchos dijeron que era vendido y que había la corrupción y todo, pero no. O sea, en este caso en específico, el juez, aunque no nos guste, sí nos dio a todos los demás ciudadanos, en un posible hecho posterior, la certeza de que nosotros, para poder ser declarados inocentes y culpables, se deben de reunir los requisitos que efectivamente marca la ley. Entonces, al tomar esta determinación y demostrar, bueno, me diste los hechos pero no me lo demostraste, pues por insuficiencia probatoria yo no puedo darle una sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque si le hubiera dado una sentencia condenatoria en primera instancia, hubiera estado, si el sentenciado, más bien si la parte acusadora hubiera manifestado posteriormente su inconformidad, lo hubiera ganado, ¿vale? Entonces hubiera puesto en riesgo la seguridad de todos los demás gobernantes al momento de querer llegar a las autoridades y denunciar un hecho. ¿Por qué? Porque hubiera abierto la pauta para que sin pruebas y sin reunir todos los requisitos pudiera ser juzgado de una manera injusta. Desafortunadamente así son las leyes, o afortunadamente así son las leyes,
Y en este caso en específico, por eso también el juez dijo, bueno, si no les gusta mi sentencia, pueden recurrirla en segunda instancia. Y fue lo más inteligente que pudo haber hecho el juez, porque también allí el juez les dio como la señal de, o sea, no, el error no es mío, el error lo cometió la asesoría, lo cometió el Ministerio Público, háganlo valer en segunda instancia. También ahí el juez como que les dijo, oye, o sea, no es mi culpa, o sea, lo puedo subsanar en segunda instancia, que también fue una manera de explicarles a la sociedad de que el error no estaba en él, que no había corrupción, sino que fue la manera en la cual fue manejada la investigación y posteriormente el caso, y eso, a reserva de otras opiniones, sí da certeza jurídica porque nos protege de posibles eventos futuros en donde, sin tener certeza del lugar, hora y bueno, de todos los elementos, pudieran condenarnos de una manera injusta, ¿vale? Con esto no estoy diciendo que el sentenciado sea culpable o inocente, ¿no? Eso ya lo determinará, como les expliqué, que es lo más seguro, que se van a ir a amparo, a la juicio de amparo, porque les vuelvo a recordar que aquí no estamos a favor ni en contra de nadie, sino que simplemente se exponen los hechos, ¿no? El actuar del juez fue correcto, nos guste o no, y ahora vamos a ver qué es lo que va a determinar todas las autoridades derivado de esta situación, y eso también nos va a servir a nosotros como ciudadanos y en un momento como víctimas o como acusados, en ser bien conscientes de que todo se debe de comprobar y todo debe tener certeza, y no cometer estos errores que se cometieron, por ejemplo, en este caso, donde se asumió que fue tal día, no se tenía la certeza, ¿vale? Que fue como el toral de toda esta situación. Y no fue por la niña, porque el juez en la sentencia dice, no me refiero a la niña, sino que la madre, la víctima indirecta, fue quien dijo ante autoridad que no sabía que fue esa fecha, sino que asumía por todas las cosas que se estaban presentando en la realidad de la madre. Sin embargo, ella no asumió, ella no vio, ella no estuvo en el lugar de los hechos. Entonces no podemos sentenciar a alguien con una simple analogía, y que también lo establece la Constitución, ¿no? Y también es importante, ¿por qué? Porque de esta manera dice, y la contraparte me demostró que el día que supuestamente fueron los hechos, pues me demostraron ellos, sí, con testigos y con documentales, que estaban en otro lado totalmente diferente, ¿va? Entonces, eso nos va a servir como lección, como a ciudadanos, como abogados, como a víctimas ofendidos o víctimas indirectas o acusados, para que tengamos todo muy claro, ¿vale? Y pues bueno, a manera de resumen fue esta última parte, y les mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por todo. Y bueno, no había tenido la oportunidad de subir la entrega de donaciones anteriormente. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, todo lo que se da de ayuda no se tiene que evidenciar. Sin embargo, a petición de seguidores y de personas que están alrededor de la fundación, nos pidieron que, para darle credibilidad y transparencia a toda esta situación, ahora mes con mes, cada vez que entreguemos las despensas, vamos a subir evidencias aquí en el canal de Danco Pacal, para que pues seguir ayudando a más personas y todos tengan como la certeza de que efectivamente toda la ayuda que recibimos pues entre, ¿vale? Pues les mando un abrazo enorme, yo soy Danco Pacal y ahora ya lo sabes. 1, 2, 3. Ahora.